Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, desde los versículos 26 principalmente, que hoy queremos subrayar, que es el inicio de la carta que envía Claudio Lisias, saludando, dice, al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa, lo rescaté sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que merecería la muerte o la cárcel. Luego se me informó que había una conspiración contra él. Enseguida te lo he mandado informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones legales. Bueno, entonces, queridos amigos, ahora nosotros nos centramos en esta frasecita. Dice que Claudio Lisias escribe una carta al excelentísimo procurador Félix. Así nomás nos dice, escribe una carta al excelentísimo procurador Félix. Miremos entonces. Primero tenemos que recordar que el tribuno había reaccionado con resolución ante la denuncia del joven. Había reaccionado el tribuno. Entonces quiere decir que los romanos entonces ya lleva todo lo que estaba sucediendo. Este joven que encontramos que es el sobrino, porque dice que era hijo de la hermana de Pablo. Entonces entró en el cuartel, este muchacho le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y dijo, lleva a este muchacho ante el tribuno, porque tiene algo que decirle. Él lo tomó, lo condujo ante el tribuno y le dijo, el prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que informarme? Este le dijo, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín, con el fin de hacer una antigua y más detallada situación sobre este asunto. Pero tú no te dejes convencer. Bueno, así entonces este muchacho le está pasando y le está transmitiendo la información. Por eso decíamos que el tribuno reacciona con resolución ante esta denuncia del joven.
Ahora, si uno incluso lee otros libros, ¿verdad? No solamente desde la Biblia, está famoso Flavio Josefo, se comprende el comportamiento, sobre todo aquí del tribuno, se comprende el comportamiento entonces de los soldados. La guarnición romana tenía que estar constantemente alerta contra los movimientos clandestinos de los judíos. Tenía que estar continuamente alertas contra los movimientos clandestinos de los judíos. Pero no podemos dejar pasar las cosas. Se comprende también que el tribuno apronte tan gran escolta de soldados para conducir seguro por la noche al detenido en Cesarea. Bueno, aquí nos vuelve a decir, el tribuno tenía que aprontarse, tenía que prepararse, una resolución rápida, una resolución que pueda cuidar la vida de Pablo. Aquí se está tramando cualquier cosa, es peligrosísimo, ¿verdad? Hay una conjura de matarle a Pablo. Y cuando este muchacho le cuenta al tribuno, él lo toma muy, muy, muy en serio. Y por eso estábamos diciendo que uno puede comprender esta gran acción, ¿verdad?, que realiza el tribuno. Porque incluso prepara una gran escolta que le llevará a Pablo hasta Cesarea Marítima. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús.
dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Hace ya casi 2 semanas de la Dana en Valencia, una histórica catástrofe que por ahora ha dejado a más de 200 personas fallecidas y 78 avisos activos de desaparecidos. Los españoles se han volcado con la ayuda humanitaria. Saray y Teba son 2 voluntarias de la diócesis de Getafe. Ellas también van a ir a ayudar. Salen desde la parroquia de los Santos Justo y Pastor y confiesan que tienen miedo. Soy madre de familia y voy con miedo también porque, bueno, pues por las imágenes que estamos viendo va a ser duro, pero confiamos plenamente en que el Señor nos lleva allí, nos nace el servicio y tenemos que llevar un poco de esperanza y manos, porque creo que es lo que hace falta. Y la verdad que voy con mucho miedo, voy sola, dejo aquí la familia, pero bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer el bien. Debido a la crítica situación, también han surgido enfermedades. Estas se propagan por los restos mortales de animales y humanos, el agua estancada o residuos que se encuentran en el barro. Por eso, antes de partir, el sacerdote de la parroquia les ha dado al grupo la bendición. Dígnate colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos. Haz que en las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo. Este histórico temporal dejó en un día más de 200 litros por metro cuadrado en tan solo 1/3 de la provincia, unas cifras récord en intensidad y extensión. Sentimos que tenemos que ayudar en todo lo que se pueda, ¿no? Y sobre todo, pues hay que estar dando abrazos, hay que limpiar, si hay que sacar muebles, si hay que quitar barro. O sea, vamos al servicio de lo que se necesite y a llevar esperanza. En Valencia se ha declarado el estado de emergencia debido a los enormes destrozos. La comunidad no sabe cuándo podrán volver a una posible normalidad. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don
que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos hablando aquí de este capítulo 23 y decíamos lo de Pablo, ¿verdad? Que el tribuno después toma una resolución, pero una resolución bastante drástica y fuerte, o sea, no deja pasar mucho. Y por eso es que se comprende también por qué esta determinación del tribuno para incluso nombrar y pedir una gran escolta. 470, decíamos, 470 soldados que lo van a acompañar a Pablo. Incluso aquí decía en el versículo 23, preparen también una cabalgadura para Pablo a fin de llevarlo a Cesarea, hacia la casa, ¿verdad?, del gobernador Félix. Bueno, todo esto es importante que pensemos un poco. La resolución, es decir, hay que ser resueltos, es lo que está haciendo aquí Claudio Lisias. Y enseguida ya escribe una carta y va a enviar. Desde luego, nosotros tenemos que saber que Pablo, al ser detenido, y Pablo, al estar pasando peligro, necesita que alguien lo proteja. Y los romanos en este sentido eran bastante exigentes según la ley, ¿verdad? Entonces prepara a los soldados para conducir seguro por la noche al detenido a Cesarea, al distrito de inmediata competencia del procurador. Desde luego, habría sido para el oficial sumamente desagradable que Pablo, ciudadano romano, hubiera perdido la vida en una emboscada en Jerusalén o donde sea, ¿verdad?, dentro de la tierra de Israel. Sería una cosa negativísima para ellos. En todo caso, también aquí interviene la mano de quien desde arriba guía y vigila los caminos de Pablo, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que leer y sabemos que los libros de la Biblia son libros teológicos. Por lo tanto, la preocupación y el objetivo de los autores sagrados es mostrarnos en el contexto histórico, en nuestra historia, una historia de salvación.
Y cuando hablamos de historia de salvación, quiere decir que Peñán de Yara lleva Ombouhin, dentro del corazón, de la mente, de lo que tenemos que ir pensando, tenemos que ir elaborando y tenemos que ir afrontando, ¿verdad? Entonces, demos que fuera también simpatía hacia Pablo o antipatía contra los judíos, lo que influyó en parte en su proceder. En todo caso, también aquí interviene la mano de Dios, decía. También aquí interviene la mano de Dios. Si había antipatía o había deseos también de dialogar, de encontrarse, me da ahí grandes problemas. Pero el problema es cuando realmente nos encerramos, nos embotamos en nuestra idea. Pero claro, al ser un libro teológico decíamos que aquí interviene también la mano de quien desde arriba guía y vigila los caminos de Pablo. Entonces, queridos amigos, esta carta que el tribuno envía a su superior, porque en este caso el procurador ahí, Félix es su superior, testimonia la solicitud de Pablo. O sea, que Pablo lo que está haciendo es realmente una cosa que beneficia, ¿verdad? ¿Beneficia a quién? Y beneficia al judaísmo, pero al cuidante la no entendéis, beneficia en el sentido que les da esa libertad, beneficia en el sentido de que con esta buena noticia se puede luchar por la unidad, se puede luchar por el bien común. Aquí intervenía por eso la mano de Dios, decíamos. Ahora, cuando Claudio Lisias saluda a Félix y le envía la carta, testimonia la aplicación del funcionario a su oficio y su solicitud por Pablo. Es decir, testimonia su forma de actuar. Testimonia directamente que hay ciertas cosas que pueden existir como trabas, ¿verdad? Pero sin embargo, en este caso, el presentar a Pablo, Claudio Lisias, él mismo entonces le escribe al procurador para que tenga un informe, para que sepa y vea cómo actuar. Y según podemos decir así, según el derecho romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y procuro
propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos
para que el dolor vaya pasando. Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Cielo. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-turu, turu-tu-tu-tu, turu-tu-tu-turu, turu-tu-tu-tu. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos capítulo 23, versículo 23. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix.
Eso es lo que nos dice. Y decíamos que la carta que escribe en este caso el tribuno a su superior testimonia la aplicación del funcionario a su oficio y su solicitud por Pablo. Dos cosas. Primero, que no deja pasar. No, ya te pesa, más o menos. Todo yo capaz de que verás, no. Entonces, esto nos está mostrando, de cierta manera, el oficio que realiza. Pero también, por otra parte, además de escribir, anunciar, de decir, de enviar, esta carta significa principalmente también para nosotros la solicitud que tienen los del tribuno por Pablo. La solicitud, es decir, el cuidado. Entonces lo ella papea, lo recibe papea, pero sin embargo eso mismo lo vamos a enviar, lo vamos a dar a conocer a Félix. Porque nosotros luego por una parte no podemos decir, pero también hay otra cosa, que Pablo pueda ser sanado, que Pablo pueda ser curado, que Pablo pueda estar atendido aquí por los soldados romanos. Diga, estoy entendiendo la pecha, es una solicitud tremenda. La solicitud dentro, vamos a llamarle así, dentro de la ética, ¿verdad? Diga, estoy la pecha de ella, ¿verdad? Tiene prisionero, después hay cuadra por ahí que le van a linchar o que le van a matar. Entonces hay una solicitud. Esa es la conciencia verdaderamente de esta ley romana. No habrá que tomar a mal al tribuno el que al escribir su carta descrita en su favor los detalles del arresto, presentándolos como si él, desde un principio, hubiera tratado de proteger al ciudadano romano. Esa es la gran solicitud. Parece que desde el principio, ¿verdad? Este tribuno, este soldado romano, procura de proteger a Pablo. ¿Qué es lo que hay detrás? Estos judíos que están aquí vienen, pero en el fondo, vienen ya con una mentalidad hueca, ¿verdad? Con una mentalidad que absolutamente no tiene razón de ser, solamente por un fanatismo. Sin embargo, el soldado romano comienza a pensar, comienza a ver, y parece que hay algo a favor, ¿verdad? Algo a favor. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? De que el mismo tribuno se preocupe de Pablo, el mismo tribuno entonces no está tergiversando las cosas o haciendo malas cosas, sino que quiere ayudarle a Pablo y quiere ayudarle para hacer bien las cosas. No habrá que tomar a mal entonces al tribuno el que al escribir su carta describa en su favor los detalles del arresto, Entonces, porque va un poquitito más allá, pero con la finalidad de querer salvar a Pablo, con la finalidad de querer, sobre todo, conservar su vida. Por lo tanto, esta carta, la solicitud de Pablo, no habrá que tomar las cosas absolutamente a mal. Al tribuno que también estaba aquí, no podemos dejarle, ¿verdad?, a él a solas en tomar ciertas determinaciones. Y aquí piensa enseguida, y Claudio Lisias entonces comienza a escribir y pensar. Entonces vamos a enviarle a nuestro superior. Dice Pablo, ¿verdad? Entonces piensa, vamos a hacer una carta, vamos a enviarle ahí a Félix para que ellos tomen una decisión viendo la realidad. Pero, y le escribe qué características del caso tenemos y qué es lo que Claudio Lisias había entendido estando por esas tierras. Queridos hermanos, volvemos nosotros enseguida con más en Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad,
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas han creído en alguna especie de reino espiritual que existe a la par del mundo como lo conocemos. Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción. Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro. Y para resaltar esa diferencia, la Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento. Porque el cielo es muy diferente a la tierra, está más allá. Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven. Yo pienso en ellos como esferas de gas encendido. Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino. Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino? Bueno, se presentan en el capítulo 1, donde se les llaman huestes celestiales. Esto es el sol, la luna y las estrellas. También se les llama señales, lo que quiere decir que su poder y estatus simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios. Sí, entonces en Génesis 1, Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche. Exactamente. Y luego, después en la Biblia, se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios cuando Él creó el mundo. Como los fanáticos en un partido deportivo. Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión, como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acab. O en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien. Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda. Bueno, Él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros. Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales. Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos, y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal. Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia. Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana, también miraban una rebelión espiritual. ¿Cuál fue esta rebelión espiritual? Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios. Querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada. Entonces Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino. Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales. Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. Rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales, los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar. Sí, cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro. Cierto, el mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo, cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto. Eso es realmente intenso. Pero no es el final de la historia. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo. Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses. Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús. Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales? Exactamente. Para Jesús todo estaba conectado. Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, Él estaba anunciando el éxodo definitivo. Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes, y Él lo hizo entregando su vida. Entonces,
Esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz. Sí, Jesús condenó nuestra maldad, permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre Él. Pero Él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a Él. Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias. Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos. Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas. Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia. Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo? Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús, como una armadura, fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es, la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su vida y amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito. Y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Confiáis con tantas joyas preciosas. ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estábamos hablando de esta carta. Dice que Flavio Lisias, así es el nombre, le está enviando al excelentísimo procurador Félix. Ahí tenemos el versículo 16. Solamente nos habla de esta carta. Y decíamos que la carta que el tribuno entonces envía a su superior testimonia, decíamos, la aplicación del funcionario. Es decir, esa es su función. Él no se encuentra solo ni quiere encontrarse solo, al contrario. Él entonces es el que está mirando un poquitito el grupo, ve, pues yo no quiero tomar una determinación solo, a solas, porque puede ser peligroso. Pero ahora se había informado por medio del sobrino de Pablo que viene y que le cuenta que le quieren linchar, le quieren matar. En el camino incluso. Hoy puruta la jera, imagínense. Hoy puruta yo. Entonces que venga, etcétera, etcétera. Y luego ahí nosotros como que vamos a aprovechar. Más o menos eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y eso no le gusta absolutamente entonces a Claudio Lisias. Entonces, por eso le dice también ahí en el momento a este joven, bueno, eso, vos no me viste a mí, vos no hablaste a mí, no me hablaste a mí, nada. Y andego aún nunca teníamos que estar ella, pero ya te me hace caro. Y ahí comienza él a mover. Llama enseguida, ¿verdad?, a sus soldados, a los centuriones, me van a preparar 200, más 70. Y todo esto entonces le van a hacer escoltas aperajadas, inmediatamente le van a llevar junto al excelentísimo procurador Félix. Y para eso entonces es que está escribiendo esta carta. Y por eso, queridos amigos, cuando estamos hablando de esta carta de por sí, entendemos que hay una aplicación, ¿verdad?, del funcionario que hace bien las cosas, y por otra parte también que hay una solicitud, decíamos, por Pablo. Hablar de solicitud por Pablo quiere decir que Oñangare cógese. Como un buen soldado, es su responsabilidad y tiene que cuidarle a este hombre que está en arresto. No habrá que tomar a mal al tribuno el que al escribir su carta describa en su favor los detalles del arresto, presentándolos como el sí desde el principio. Hubiera tratado de proteger al ciudadano romano. Tratado de proteger al ciudadano romano. Vea entonces la yahya aquí en este tribuno. En cambio es importante y una vez más interesa al objetivo de los hechos de los apóstoles el testimonio de la carta, según el cual Pablo no había cometido nada digno de castigo, debiéndose todo únicamente
a las hostilidades de los judíos, que evidentemente que ellos en ninguna manera en esta hostilidad que tienen lo perseguían por cuestiones religiosas internas. Aquí entonces no hay ninguna falta externa contra la comunidad cristiana, sino que solamente es un fanatismo de parte de los judíos. Y por eso dice aquí hay una cuestión bastante difícil. Desde el principio hubiera tratado de proteger al ciudadano romano. Desde un instante, desde el principio. La familia misma entonces. Pero ya protegían ya a la gente. Y bueno, es importante y una vez más interesa el objetivo de los Hechos de los Apóstoles, el testimonio de la carta, según el cual Pablo no había cometido nada digno de castigo, debiéndose todo únicamente a su hostilidad a los judíos que lo perseguían por cuestiones religiosas. Vuelve a repetirse, queridos amigos, el juicio del procónsul Galión y también el procurador Festo adoptará el mismo punto de vista. Entonces aquí también vamos a encontrarnos con otros personajes, el procónsul Galión, y al mismo tiempo vamos a conseguir a ver también al procurador Festo. Cada uno dice que tiene su opinión, pero al final llegan a la misma conclusión. Quiere decir, queridos amigos, que esta carta que está escribiendo el tribuno, se llama Claudio Lisias, que envía esta carta al procurador Félix. Pero después nos damos cuenta que todos los otros también que intervienen en el caso de Pablo, antes y la misma cosa. Y decir que era más bien un problema interno, era un problema de los judíos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.